Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Adelante. Dale, Steven, para mí es un gusto estar aquí contigo en este tu canal que he estado revisando, es bastante interesante. Mira, me presento, mi nombre es Jorge Alba, tengo 51 años, estoy dedicado al mundo de las inversiones. Hace más de 6 años inicié en el tema de trading y después de 3 años también diversificando ya en la bolsa de valores. Y pues ahora ayudando a más personas a través de nuestro programa. Pero bueno, estoy aquí para las preguntas que tú creas conveniente. Ya vas llevando 6 años en esto de la bolsa, ¿no? Sí, ¿Cómo fue específicamente. cómo Mira, iniciaste en esto? específicamente el trading voy 6 años y unos 3 meses y bolsa diversificando ya un poco más de 3 años. Ah, ya. O sea, primero iniciaste con trading. Es correcto. Sí, esa es la mayoría, ¿no? De personas que a veces inician. ¿Cómo conociste esto de la bolsa? Cuéntame un poquito más. A ver, ¿cómo conocí lo de la bolsa? Claro, claro. O sea, ¿cómo iniciaste a ser trader? A ver, te comento, mira, yo empecé a interesarme en las inversiones. Pero primero era inversiones, ¿no? No sabía la diferencia, no sabía que había trading, no sabía que había también la bolsa. Eh, Me empezó a interesar eso, empecé a seguir a personas, a entender un poco más el tema de las inversiones y me di cuenta que el tema de las inversiones pues es un mundo grande, ¿no? Yo tengo más de 6 años y yo sigo aprendiendo y probablemente siga aprendiendo por muchos años más. Eh, Me ha tomado como 5 años identificar que yo no estaba preparado para la bolsa si quería iniciar, porque la bolsa es un vehículo financiero que sí te da mucha estabilidad, pero también eh, la rentabilidad no es muy significativa. Ojo, y el tema de la bolsa, para mí, yo lo veo más para construir un activo, para ser patrimonio, entonces a largo plazo. Y hay algunas cosas que yo creo que uno tiene que tener en cuenta para comenzar en la bolsa. Tener, si no tenemos una fuente o un capital grande, pues sí tener cierta capacidad de ahorro cada mes para inyectar a tu portafolio. Y eso ha sido una de las razones del por qué sí yo he iniciado en trading, ¿no? En trading es un vehículo más rápido, pero a la vez también requiere más destreza. Me ha tomado un poco más de un año obtener esa destreza. Es así a grandes rasgos de cómo inicio en las inversiones y en trading específicamente, ¿no? Pero te digo, por ejemplo, dice la estadística que el 95% de los traders pierden su dinero, entonces tú estás más o menos dentro del 5%, ¿no? Bueno, claro. Y hay muchas razones del por qué pues hay esa estadística brutal, ¿no? Aunque yo creo que con el tiempo eso diría que ya está bajando, ¿no? Es una estadística que se maneja desde hace varios años. Yo diría que debe estar por ahí bordeando los 90 ya, porque las personas cada día están tomando más conciencia eh, de que tienen que invertir en ellos, ¿no? Claro, claro. Mira, estuve viendo un video ayer, algo así, y como tú dices, ¿no? Ya esto se está disminuyendo, esto del- de la estadística, ¿no? Que la mayoría de los traders, ¿por qué? Porque la mayoría ahora ya utilizan lo que es el análisis técnico y son traders, la mayoría, ya se están volviendo a eso y es más rentable, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿por qué tú crees que un trader es diferente a un inversionista, puede generar más rentabilidad un trader que un inversionista? O entendí mal. No, no entendiste mal. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre hablo mucho, ¿no? Y tú me escuchas mucho por ahí en algún Claro, live, que la diferencia es la destreza, ¿no? Para hacer bolsa no ocupas ser muy diestro. Para hacer trading sí ocupa que seas más diestro, porque la bolsa de valores es un vehículo financiero que no es muy veloz, digamos. Yo lo comparo con un auto normal, ¿no? Que se utiliza para movilizarnos en la ciudad, ¿verdad? Y el trading yo lo comparo como un Fórmula 1. Entonces, obviamente, el conductor de la Fórmula 1 tiene que ser más diestro, ¿no? Y
el trading yo no recomiendo iniciar, pues, iniciar solo. De hecho, si tú ves un conductor de una Fórmula 1, no está solo. Claro, está solo en su vehículo, en su auto, pero está en comunicación con su equipo en tierra. Entonces, algo parecido es lo que tiene que hacer o replicar una persona que quiera hacer trading para que, para dos cosas, ¿no? Para que se ahorre dinero, pero lo principal, para que ahorre tiempo, que el tiempo es el recurso más preciado que tiene el ser humano. Entonces, eh, para mí es eso, ¿no? Obviamente, si a ti te exige más una actividad, la rentabilidad va a ser más alta. Y si no te exige mucho, la rentabilidad va a ser más baja. En eso radica el tema de las inversiones y yo creo que todo negocio. Así es. Igual que como tú mencionas el ejemplo, por ejemplo, de los autos de carrera, sí, para que tú manejes una Fórmula 1 no vas a ser un, un conductor que maneja un auto común, ¿no? Tienes que ser soportar las fuerzas G y todo, ¿no? Es igual que manejar un avión de combate a manejar un avión comercial. Un avión de combate implica destreza. Muy buena analogía, Steven. Buenísimo. Sí, me estás iluminando. Estoy aprendiendo acá también. Claro, claro. Mira, Jorge, muchos están atrapados en el 9-5. Parece que realmente les frena. No es que les falle el capital, sino el miedo a lo desconocido. ¿Qué fue lo primero que tuviste que desaprender para entrar en este mundo? Mucho lo que nos han inculcado la educación tradicional y en la casa también, y es buscar lo seguro, eh, buscar la comodidad. Y eso es un poquito complicado porque venimos chipeados ya, ¿verdad? Desde muy niños, venimos chipeados desde la escuela para buscar lo cómodo, para buscar lo seguro. Salir de esa zona para mí ha sido, diría yo, lo que más me ha costado, ¿no? Porque salir de esa Salir zona, de tu zona de confort. exacto, o sea, salir de esa zona implica enfrentar un territorio desconocido, vamos, o sea, enfrentar tus demonios, como dirían, ¿no? Enfrentar miedos. Y como yo digo siempre en mis videos, no existe una persona exitosa que no haya enfrentado esos miedos. El éxito está ahí, al otro lado de eso. Claro, claro, igual, ¿no? Uno, uno, a veces la persona tiene miedo, dice, ¿sabes qué? ¿Qué tal si me estafan? ¿Qué tal si me roban? Me quitan todo mi dinero, mi trabajo. Eso es lo principalmente que yo creo, ¿no? Que esto de la economía del trader, de la bolsa, está un poco abajo, ¿no? Porque dice una estadística, siempre la menciono, dice que solamente el 1% de los peruanos invierten a comparación del 50% en la bolsa extranjera. ¿Qué Claro, opinas tú? eh, eso está relacionado con la cultura de, no sé si cultura, la poca cultura, la nula cultura que tenemos de invertir. Y eso está muy relacionado con el tema de la educación financiera. En las Eh, escuelas principalmente, ¿no? claro, mira, la mayoría de personas, en mi experiencia, ¿no? Que tengo con las personas en el equipo, personas que llegan de redes sociales, me dicen, Jorge, mira, a mí no me alcanza a mí no me alcanza para invertir. No, yo vivo el día a día, no tengo para invertir, pero yo les pregunto, ¿estás pagando deudas? Sí, me dicen. Entonces, de ahí viene, y obviamente, si me dice que no tiene para invertir, obviamente que el dinero que ha hecho deuda, el dinero no ha sido para que invierta, ha sido para que gaste en cosas en pasivos, ¿verdad? En pasivos, como una Claro, casa, eh, en pasivos. Entonces, claro. el tema, la cultura de invertir está muy relacionado con el tema de la educación financiera, que es lo que la educación tradicional debería enseñarnos y no lo hace y probablemente mientras siga este sistema probablemente no se dé. Eso sí, mencionaba, no sé si has leído Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki. Para mí ese fue un despertar en sí ese libro, ¿eh?
recomendadísimo para los que están iniciando ese libro. No sé si lo has leído, Jorge. Claro, ha sido uno de mis primeros libros que he leído. Yo creo que una persona que está interesada en el tema de inversiones tiene que pasar por ahí. Tiene que ser uno de sus primeros libros, ¿no? Igual, yo me la leí 3 veces. O sea, es un libro que en sí me voló la tapa de los sesos. Y también me leí el otro, que es El cuadrante del flujo del dinero, donde Kiyosaki hablaba, ¿no? De los 4 puntos. Sí, muy importante y de hecho es un tema que yo tomo en mis lives también, en algunas ocasiones. Claro, claro, pasar, o sea, por ejemplo, es lo que tú hablas, ¿no? Pasar a veces de ser un simple empleado a ver crecer, a ser el dueño, ¿no? Y a ser el inversionista que pasan al otro cuadrante, ¿ya? Bueno, porque son 4. Bien, hablemos sobre el fracaso. En el trading suele verse como una apuesta. ¿Cómo lograste que tu cerebro dejara ver una pérdida como un fracaso personal y empezar a verla como un simple costo operativo? Es un poquito complicado, pero muy buena la pregunta y espero que esta respuesta les pueda ayudar a muchas personas que están viendo este, esta entrevista, ¿no? ¿Cómo pasé de eso? Cuando tomé conciencia de que los, las estafas, no, o sea, los errores, vamos a decir, o los fracasos son peldaños para avanzar. Eh, He entendido que el camino al éxito, primero, el éxito no es una meta, el éxito es, para mí, es el camino en sí. Y parte de ese camino son los fracasos, son los errores. Cuando yo no cometo errores por mucho tiempo, me preocupo ahora, lo que no era así al inicio. Cuando antes yo evitaba los errores, evitaba los fracasos, pero ahora los busco de manera intencional y agradezco primero porque para mí hace tiempo ya le he cambiado de nombre, ya no son fracasos, son oportunidades de aprendizaje. Entonces, cuando Claro, uno claro. agradece, claro, cuando uno agradece por algo que malo que te está pasando, ¿qué hace? Que tengamos claridad para buscarle solución y si no hay solución, buscar opciones. Claro, es lo que mencionas, ¿no? Que el fracaso siempre te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a aprender eso. Y como decía, espérate, este filósofo, joder, me olvidé olvidado, tanto Laya, el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Es correcto. Ujú. O sea, como tú dices, cada fracaso, cada tropiezo te va a ayudar y te va a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? Mira, porque la vida no te va a lanzar, como digo siempre, la vida no te lanza las cosas aquí al ladito para que tú no salgas de tu zona de confort. La vida te lanza las cosas, te lo pone lejos para que tú vayas y vayas por ellas. Entonces, es lo que es el fracaso, ¿no? Te dice, mira, hermano, te voy a enseñar así, porque nosotros, el ser humano no entiende, o sea, a buenas, entiende a golpes en sí a veces, ¿no? O sea, porque si tú le dices a un niño, oye, quema, esto quema, ¿no? El niño va y lo toca y cuando prueba que quema, ahí recién todavía se la asimila. Igual nosotros somos de adultos, ¿no? Claro. Hablemos sobre el blindaje mental. Parece que hubo momentos donde la presión social era más pesada que la volatilidad del mercado. ¿Cómo protegiste tu visión como nadie más en tu entorno creía en ella? Principalmente no se habla en esta pregunta de tu entorno, ¿no? Que siempre te van a decir qué haces, por qué estás haciendo esto, te va a ir mal, te van a estafar. ¿Cómo lograste superar? Eh, Mira, en mi caso, no pasé mucho por eso, pero te podría hablar un poquito de experiencias de las personas. En mi caso, yo inicié mi proceso lejos de la familia, pero siempre he escuchado, ¿no? Que decían, o hasta ahora dicen, ¿qué está haciendo Jorge Alba o mi hermano? ¿Cómo va a decir eso de la educación tradicional? Muchos, cuando voy a visitar a mi familia, porque mis padres todavía están y viven en provincia,
me dicen, Jorge, hermano, ¿tú a qué te dedicas? Y yo les explico qué es lo que hago, ¿no? Y qué es lo que comparto, qué es la información que comparto con las personas. Y obviamente no me dicen, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No me dicen las cosas que ellos probablemente piensen. Quizás eh, si hubiera sido un adolescente o un joven que estaba cerca a la familia, a los padres, ¿no? Probablemente hubiera habido ahí, ¿no? De parte de mis padres, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no haces una carrera, verdad? Claro, Eh, claro, Esto mayormente viven los jóvenes, mayormente, pero yo les claro, puedo decir que si tú tomas la decisión, hay muchos jóvenes en eso que están en esta situación, muchos jóvenes, si tú tomas la decisión de no, eso está buenísimo, Steven, si tú tomas la decisión de no hacer lo que la mayoría hace, yo te felicito de verdad, pero tienes que tener un plan. La persona que no está en la educación tradicional no quiere decir que ya no va a prepararse. Es más, probablemente se vaya a preparar más que una persona que hace una carrera, porque las personas que hacen una carrera terminan su carrera y hasta producto terminado. Eso nos enseñó la educación tradicional. Cuando uno empieza un proceso de aprendizaje fuera de la educación tradicional, tiene que ser consciente, y yo sé que tú sabes esto, que nunca vas a dejar de aprender, siempre vas a estar aprendiendo. Entonces, es tu vida, ¿no? Es la vida tuya y ahí a ti que te estoy hablando, la persona que está escuchando, es tu vida. Y probablemente, si tú no te rindes, papá, mamá, te va a decir en algún momento, tenías razón. Y, y vas a poder jubilar a tus padres, vas a poder ayudar a otras personas. No hay otra forma de trascender que haciendo cosas que la mayoría no hace. Y esto para cerrar la respuesta, yo siempre digo a mis hijos y a todas las personas, preocúpate cuando estás haciendo lo que la mayoría hace. Es que ahí estás en el rebaño y eso nos lleva al matadero. Simple. y es una frase que yo me quedó sobre el rebaño, ¿no? Seguir al rebaño es como decir, no, porque ellos no pueden estar equivocados, yo sigo al rebaño porque es como decir, voy a comer estiércol porque 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no? Correcto, o sea, tú tienes que cambiar, salir de eso. Y hablando un poco sobre la educación, y aquí en quiero aclarar, ¿no? Que nosotros no estamos en contra de la educación. Joder, porque muchas personas pueden decir, ¿sabes qué? No, no, ya, ¿sabes qué? No estudio. Porque la ignorancia no es una virtud. Entonces tú debes prepararte cada día. Estar en este mundo de las inversiones te involucra aprender de todo. Leer libros. Por ejemplo, yo ahora sé, estudio psicología, estudio filosofía, estudio química, física. ¿Por qué? Porque en algún momento en algunas empresas, e incluso medicina, estoy iniciando a aprender un poco. ¿Por qué? Porque te enfrentas, por ejemplo, yo que me gusta el análisis fundamental, tienes que aprender, tienes que entender el negocio de la empresa. Porque si no, no, si no conoces el negocio, como decía Warren Buffett, uno de los mejores inversores, decía que si tú no conoces el negocio, estás destinado al fracaso, pues no. Entonces, tú tienes que conocer el negocio. Y hablando un poco sobre también sobre ya los universitarios que llegan, cuelgan el título en la pared, listo, ya fue. Ya, no leo más. Eso está mal. Tú terminaste una carrera, debes continuar leyendo, debes continuar preparándote cada día. ¿Ya? Y eso, ¿no? Bien, pasemos a la transición de estatus. Para una persona común, la meta es sobrevivir al mes. Y como tú hablabas, ¿no? A veces dicen no me alcanza, estoy a tope. Para el trader es acumular riqueza. ¿Qué cambio de hábito diario fue lo que más te costó para alinearte con este objetivo de abundancia? A ver si te he entendido bien, Steven. ¿Te refieres a que A tus hábitos, ¿qué hábito diario acabaste? O sea, o sea, cambiaste para que tú te vuelvas, o sea, no lo sé, levantarte a las 5 de la mañana, porque siempre tenemos que cambiar cosas, ¿no? Ah, ok. Ah, yo creo que uno de los hábitos principales
para tener éxito en las inversiones, y eso incluye el trading, es aprender la habilidad y paralelamente también, eh, así como practicamos, así como practicamos la habilidad, en este caso el análisis técnico, ¿no? La lectura del mercado, así también paralelamente practicar el tema de nuestras emociones, el tema de nuestra mentalidad, ¿ok? Ese hábito, eh, esos dos hábitos principales, diría yo, pero yo creo que hay otros complementarios como la meditación, que te ayuda pues a tener cierta estabilidad no solamente cuando ganas, sino también cuando pierdes, porque hay ese efecto de cuando ganas, pues te vas arriba y cuando pierdes te vas abajo, y esos golpes emocionales son lo que producen más estrés que el trabajo, te diría yo. Entonces, sí lo he vivido al inicio, eh, fuerte, ¿ah? Fuerte lo que no he vivido en un trabajo. Por eso, el trading, las inversiones, los negocios sacan la mejor versión del ser humano si es que llega a tener o para que tenga buenos resultados. Y es por eso que muchas personas no continúan. Es por eso que muchas personas no continúan. Y por eso es muy importante que una persona que hace inversiones o que hace negocios grandes tiene que tener, tiene que tener un mentor. Así es. Y conversábamos, ¿no? Con José Luis, una persona que entrevisté hace poco, decía, ¿no? Si tú quieres ser inversionista, tú tienes que mínimo tener 5 horas diarios, decía él, ¿no? Para que tú puedas leer un libro, analizar una empresa y todo. Diario, para que tú puedas saltar. Eso daba la recomendación él, ¿no? Bueno, pasemos a la gestión de la euforia, como tú lo llamas, ¿no? Que a veces un día estás arriba y un día estás abajo. Como decía Homero Simpson, decía, compra barato y vende caro. Ese es mi lema. Bien, comenzamos. ¿Cómo gestionas el miedo? ¿Cómo gestionas la mentalidad? ¿Cuándo empiezas a ganar dinero fácil? Para no caer en un exceso de confianza, porque a veces estás ganando y dices, me meto acá, va a subir. Y a veces no todas las empresas que compras o todos los activos que tú compras suben, por lo general. Ya. En el caso de la bolsa y en el caso del trading, bueno, voy a comenzar con el trading. En el caso del trading, hay tres puntos muy importantes, yo diría cuatro, para controlar eso. Y no es de la noche a la mañana. Tú lo puedes tener anotado y todo, pero no vas a cumplir el punto número cuatro y va. El primer punto es tener otra estrategia, tener una estrategia comprobada, que ya está probada, ¿ok? Primero. Y segundo, tener un plan de inversión. Tercero, una adecuada administración de tu capital, ¿ok? Y el cuarto y más importante es respetar a estos tres. Todos pueden tener estos tres, pero el punto flaco es donde caen es que no respetan. Ingresan en tema de estrategia, pueden ingresar o salir de una operación porque creen que no va a llegar a donde ellos están esperando, el punto que están esperando, ¿no? Eh, el plan sobreopera y la gestión pueden sobrelotearse. Igual, pero más importante que todo eso es respetar. O sea, ¿quién impone esto? En uno mismo. Si no respetamos esto, no nos estamos respetando a nosotros mismos. Y eso está ligado con el tema del liderazgo. Una persona no va a llegar, una persona va a llegar a cierto nivel de éxito en base a lo que él se lidere primero. ¿Okay? Igual a bolsa de valores. En la bolsa tenemos que tener una meta. Tenemos que tener una meta. Tenemos que tener un plan y tenemos que hacer seguimiento a eso. Si hay eso, vamos a tener una buena gestión de lo que me decías, ¿no? Del tema del miedo. El miedo, eh, yo creo que todo ser humano tiene miedo, nunca pierde miedo, por más arriba que estés. Va a haber miedo, pero lo gestionamos de una u otra manera. Puede haber
hay un miedo, hay una acción que a una persona que no tiene crecimiento, ¿no? Desarrollo personal, voy a llamarlo así, que no me gusta llamarlo así, pues le puede hacer saltar, ¿no? Pero a otra persona que tiene cierto nivel de conciencia, no. Hay otras cosas que le puede dar un poquito más de miedo a esta persona, pero lo gestionamos de una manera distinta. Y, y, hablando del miedo, hace poco escribí un artículo en mi fanpage. Pueden Bien. ir a checarlo. Entonces, puedes levantar un poquito la voz. Ah, hablando del miedo, hace poco escribí un artículo. Pueden ir a checarlo si gustan en mi fanpage, Steven Rodríguez. Bien, el miedo, estuve viendo y dice que el miedo, o sea, es aprendido por lo general, no, es una forma de evolución para que tú escapes del peligro. Eso es lo que quería agregar un poquito, ¿no? Bien, hablemos sobre lo técnico. Tú utilizas ¿cuánto es el porcentaje de fundamental versus técnico? Supongamos un 90, un 30% de fundamental, cuéntame un poco. A ver, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero mira, si te refieres a cuánto ocupo para hacer trading o para hacer bolsa. Ya, pero vamos a un poquito más atrás. Este, para que los que no conocen, ¿qué es el trading y qué es la bolsa, inversión en bolsa? Y un inversionista. Darnos un pequeño resumen para que entremos en contexto. Ya. Bien, el trading es una habilidad que te permite generar dinero y está basado en el estudio del el comportamiento que ha tenido de un determinado activo, ¿no? No te puedo decir mercado, es un determinado activo, sea oro, puede ser algún tipo de acción, porque el mercado vuelve a repetir los patrones y eso es lo que nosotros como traders aprendemos a través del análisis técnico. En el mundo de las inversiones existen eh, el análisis técnico y el análisis fundamental. Las acciones o la bolsa de Nueva York, que es lo que me trae a mí, ¿no? En el tema de inversiones a largo plazo, es el, lo que tenemos que aprender ahí o dominar es el análisis fundamental, que es específicamente para ser más, para dejarme entender, es una revisión o investigación exhaustiva de la empresa a la que tú quieres invertir, ¿no? Y en base a esa información que puedas obtener, en base a ese análisis, puedes tú tomar decisión de invertirle a esa empresa o no, buscar otra opción. Entonces, eso es lo que... ¿Y la diferencia cuál es? La diferencia entre bolsa de valores y trading, hay dos diferencias marcadas. Primero, la rentabilidad, ¿no? En el trading tú puedes generar un 5 un 8 un 10% al mes, o puede ser más. Todo depende de, de la destreza que puedas tener, ¿no? Y en la bolsa de valores la rentabilidad es distinta, ¿no? No es un vehículo muy rápido, pero sí tiene mucha, es muy estable. Entonces ahí puedes generar un 15 un 10 puede ser a veces un poco más de 15 puede ser un poco menos de 10 pero mucho va a depender del, eh, qué tan diversificado esté tu portafolio. Estoy hablando de hacerlo profesional, no estoy hablando de entrar y como loquito meter algo ahí, ¿no? Algo en ETF, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra diferencia? Que son vehículos financieros, eh, el trading es más rápido, la bolsa no tanto, pero obviamente si tú vas a manejar un vehículo más rápido, tienes que ser más diestro. Y en la bolsa, no. Pero es compensable por el tema de rentabilidad, ¿no? El tema de rentabilidad. Todo es justo, la vida es justa, siempre va a ser justo. No es que la mayoría de personas buscan mayor rentabilidad, menor esfuerzo. No funciona así. Si quieres mayor rentabilidad, tienes que esforzarte. Menor rentabilidad, menor esfuerzo. Pero y eso no lo hace mejor a la bolsa ni a mejor al trading, no. Para mí son dos tipos de inversión distintos. Ah, A ver, muy bien. Ya, entendido, entendido. Bien, ahora pasemos un poquito al análisis de una empresa o de un activo. Ya,
tú utilizas el análisis técnico, ¿no? Y para analizar una empresa a largo plazo, ¿utilizas técnico y fundamental o solamente técnico? Cuéntanos un poquito. ¿Cuál es tu filosofía de inversión en caso de inversiones a largo plazo? Y luego nos vas a explicar sobre inversiones a corto plazo. Ya, mira, soy de las personas que, que cree, ¿no? Que las personas que hacemos bolsa también tenemos que tener cierto conocimiento sobre análisis técnico. Para mí, el porcentaje que yo pondría o que yo aplico y enseño a mis alumnos es para bolsa de valores, para acciones, un 80-20. Trading, dependiendo del activo, podría ser 80-20 mayormente en oro, en algunos activos y en acciones 80-20. Forex casi no aplico fundamental. Ya, más o menos, la cosa es más o menos invertida, ¿no? En bolsa, 80 fundamental, 20 técnico y este, en trading o inversiones en corto, va ahí 80 de técnico y 20 de fundamental en determinados activos. Bien, bien, entendido, entendido. Nosotros como fundamentalistas, principalmente yo, pensamos que analizar velas, esos patrones, es como leer hojas de té. Bien, si el flujo de caja es el motor principalmente de una empresa, y estamos hablando en tema ya más de empresas, ¿no? No es peligroso ignorar los cimientos del negocio solo por mirar una fachada, un gráfico. Bueno, como tú utilizas parte también análisis fundamental, pero hablando ya desde tú de un punto de vista de analizador técnico, ¿cómo ves eso? Mira, cuando hacemos empresa, cuando hacemos bolsa, cuando hacemos acciones, no vemos la vela, no vemos si ha dejado una extensión por arriba o para abajo. No vemos eso. Vemos el tema de análisis técnico más genérico en temporalidades mayores. No nos basamos a mayormente en acciones y yo no veo ese tema muy minucioso como sí en trading. En trading sí somos más, eh, ¿cómo te digo? Hay una palabra que decía uno de mis mentores en trading, más francotiradores. Tenemos que ser más específicos. En la bolsa es muy importante el fundamental, porque eso nos dice el estado actual de la empresa, cómo se ha comportado en el tiempo esa empresa, quiénes están detrás de esa empresa, cuál es su verdadero valor de esa empresa ahora mismo, eh, reparte dividendos, no reparte dividendos, cuánto crece normalmente al año, o sea, esos datos y en ese momento que tú quieres empezar a invertir está sobrevalorada o infra, o sea, hay cosas que el técnico no te da, pero sí el fundamental. El, el técnico o análisis técnico en acciones es más para aplicar en opciones, no tanto en acciones. Es un 20% que te da como ese toque como para darle, para ver. Pero si tú me preguntas ahora mismo, por ejemplo, por tal acción, ¿no? Yo entro a mis gráficas y puedo decirte sin revisar su fundamental más o menos cuál es su comportamiento, pero para meterle dinero ahí, en mi caso, yo tendría que hacerle una revisión, un análisis, ¿no? Fundamental. Claro, claro, eso sí, sí es importante. Y yo creo, ¿no? Que a veces sí, uno que hace análisis técnico y que no ve lo fundamental, aunque sea un 2%, pues está jugando con su dinero. Chris Voss decía que no negociamos con lógica, sino con emociones. Y hablando Ajá. ya nomás en análisis técnico, las velas japonesas en realidad son un mapa de la psicología humana más que del valor real del activo. Yo diría que es más el tema de emociones de las personas. Sí, pero
¿Qué pasa? Hay un término que se utiliza mucho en trading, que el mercado es fractal. Las, ah, y en eso se basa el tema del trading, ¿no? El conocimiento, lo que podemos obtener respecto al trading. Hay patrones que se repiten, hay patrones que se repiten, hay ciertas zonas que se respetan y no siempre. Por eso el tema del trading es un tema de probabilidades, no es un tema como la bolsa también, pero el trading más, el trading es un tema de probabilidades, por eso es muy importante aplicar una estrategia comprobada. Una estrategia comprobada quiere decir que tiene cierto grado de asertividad, que en mi caso yo como mínimo deberíamos aspirar. Si quieres un buen analista técnico, debe ser como mínimo 60-40, 60% de probabilidades de tener éxito en tus operaciones. Eso minimiza el riesgo, pero eso está relacionado mucho, mucho, mucho con aprender patrones, ¿no? Y zonas que el precio respeta normalmente. Bueno, eso sí, sí hablando de los patrones, ¿no? Si la persona, por lo general, lo que no hablábamos, ¿no? Fue anteriormente del efecto rebaño, ¿no? Esa es la emoción. Por eso es que compramos en máximos y vendemos en mínimos a veces. Igual, escribí un artículo, pueden checarlo también en mi fanpage, no hay problema. Hablemos sobre el escenario crítico. Imagina una empresa con EBITDA creciente, deuda cero, pero el precio rompe un soporte clave de forma violenta. Jorge, ¿qué te da más miedo? ¿Perder una subida por ser puristamente gráfico o comerte una caída por ignorar el negocio que es sólido? Y hablando de vista técnico, ¿vale? A ver, qué me da más miedo? Perder. A ver, repíteme nuevamente, Steven. A ver, Te preguntaba, ¿no? ¿Qué te da más miedo? O sea, perder, vamos a ver una empresa que tiene buenos ingresos, buenos, ¿y te da más miedo perder una subida por ser puristamente análisis técnico, análisis de gráfico o comerte una caída por ignorar que el negocio es sólido? No sé si me entiendes. a ver, te voy a hablar como técnico. Si un activo está creciendo y rompe un patrón o, o llega a un nivel, a un cierto soporte, ¿no? Para comenzar yo en acciones, voy a largo plazo, eso me es indiferente. Si estoy en acciones, ojo, si estoy en acciones, eso me es diferente porque hay un plan, hay un plan de años. Por eso yo digo, ¿no? Con esto lo que ha pasado hace unos meses por el tema de la situación global de la guerra, ¿no? Ha habido pánico y las personas han vendido. Las personas que no saben, que no tienen una meta, las personas que no tienen un plan, han vendido por miedo a perder. Pero quienes, no es que el dinero se pierde, es hay personas que el dinero solamente cambia de manos y normalmente va a cambiar a las manos correctas. ¿De quiénes? De Claro, personas que... claro, al que es este paciente cambiaría el dinero, ¿no? Dice una frase, perdona que te corte, decía una frase que si entra una persona a un callejón, una persona inteligente y un tonto entra con su dinero, la persona inteligente sale con el dinero y el tonto se queda sin nada. Bueno, Claro, eh, ¿qué pasa normalmente? Y esto es un poquito duro. Las personas, los inversionistas aprovechan el miedo, el pánico de las personas. Un ejemplo muy claro acá, la pandemia nomás, ¿qué ha pasado ahí, ¿no? Eh, la mayoría de inversionistas se hicieron más ricos y las personas pobres se hicieron más pobres. Entonces, es igual, ¿no? ¿Qué pasa si nos caen limones? ¿Qué hacen las personas normalmente?
¿no? ¿Qué voy a hacer con este limón? Hay gente, hay emprendedores, hacen su limonada y están vendiendo. Ah, en las guerras, ¿quiénes ganan? Ganan los inversionistas. Entonces, eh, es muy importante para hacer acciones, en base a la pregunta que me estás diciendo, tener un plan, tener un plan. Si hay un plan, ¿por qué me voy a paniquear si al mes o a los 2 años o al año que he invertido se cae la empresa, se cae la empresa, se cae la bolsa? Eso es parte de, está comprobado que todos los años, en la mayoría de casos, hay retrocesos. Eso en base a lo que pasa afuera, ¿no? En base a las noticias. Y eso no está bajo nuestro control. Bajo nuestro control es tener un plan y tener la paciencia suficiente como para respetar nuestro plan, ¿no? Tu audio. Perdón, perdón. Hablemos sobre la ventaja del análisis técnico. ¿Cuál es la debilidad específica que tú ves en nosotros que utilizamos el análisis fundamental que tú aprovechas con tus gráficas? Yo diría que no hay comparación, Steven, porque mira, yo diría que no hay comparación entre eh, análisis fundamental y análisis técnico. Pues es como decir el amor de una madre y el amor de una pareja, o el amor de una pareja y el amor de una hija o hijo. No es comparable. Y ninguno de los dos es mejor, ¿ok? Ahora, podríamos comparar con un análisis fundamental entre una persona y otra persona, cómo lo ve. Eso se podría comparar. Pero entre análisis fundamental y análisis técnico, yo no podría comparar, la verdad, no podría compararlo. Ninguno es mejor que el otro. Volumen. Perdón, ¿te ves dentro de, supongamos, unos 5 o 6 años utilizando el análisis técnico o pasarías al análisis fundamental o el value investing? No, a ver, mira, obviamente para hacer bolsa yo tengo que ser fundamental, ¿ok? Pero yo he iniciado con técnico. Yo siempre voy a ser técnico. Probablemente me muera con eso. Pero también soy fundamental ahora. Solo que el fundamental lo agarré después de los 3 años por un tema de liquidez, ¿no? Ah, ya, 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 comprendo, comprendo. Claro, como tú mencionabas, ¿no? Que ahora utilizas un poco, de todo un poco. Yo justamente estuve conversando con un amigo hace poco y me dijo, yo no me peleo con nadie, me gusta a todos, todo utilizo. Bien, hablemos un poquito sobre opciones, ¿vale? Oh, se me fue el audífono. Ostras, ya. Hablemos sobre opciones. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu estrategia en las opciones? ¿Qué ves? Ya que yo en opciones sí soy nulo, así que explícame un poquito. Ya, en opciones es un tema, ya estamos hablando de opciones en acciones, es trading, eso es inversiones en corto, short también conocido. Eh, Requiere de análisis técnico, obviamente, ¿ok? Pero no solo análisis técnico, requiere que combines el análisis técnico con estrategias de contratos, ¿ok? Y ahí viene, y ese es un tema, a mí, yo todavía no soy un experto en ese tema, voy como 9 meses de preparación, pero probablemente en julio o fines de este año estemos compartiendo eso en el programa. Pero requiere de cierto, vamos a decir, un poco más de cuidado al momento de operar, porque vas a combinar estrategia de análisis técnico, que obviamente si nos metemos a hacer opciones tenemos que ser ya expertos en eso. Combinarlo con estrategias de contratos es otra cosa, es distinto. No digo que sea difícil, sí se puede hacer, pero ya tienes que tener cierto conocimiento de análisis técnico, por no decir mucho, ¿no? Yo soy scalper en opciones,
no hago este, muchos días, ¿no? O sea, no dejo operaciones abiertas. Soy scalper en trading, en trading normal, digamos, en el activo que más opero es oro, y en opciones soy intraday. O sea, un día, no dejo más de un día. Y para eso yo escojo contratos que estén lo más cerca a la fecha. Puede ser de hoy o de un día máximo, de 2 días, no más. No más. Ya escoger más tiempo es cuando ya haces, ¿no? Puedes dejar operaciones días, semanas, meses, etcétera. Pero sí, y hay que tener también un portafolio bastante riguroso para hacer el tema de opciones. Bien, Jorge, ¿tú qué prefieres? ¿Opciones, ser un trader, o qué es lo mismo por lo general, o inversión, en la bolsa? Ya, el trading y opciones es lo mismo, por ahí un poquito hay que prepararnos más para opciones. ¿Vale? Eh, Estos dos para mí son para capitalizar y la bolsa es más eh, este, para activo, para crear para empezar un activo, ¿no? Entonces, generamos acá, multiplicamos allá. Preferido, ninguno de los dos o tres. Cada uno tiene Muy su bien. función. Claro, y pues, ¿tú qué crees? Igual, ¿no? Te haría ganar más dinero. Al corto plazo, las opciones, ¿no? Y el trading. Y a largo plazo, el fundamental. O inversión en acciones, bolsa. Claro, claro, pero en la bolsa estás construyendo un patrimonio. Eso es muy importante. Bien, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la vida más tranquila? ¿De un inversor que hace análisis fundamental, value invest, y uno que hace análisis técnico? Porque, de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo me sorprende que tú estés en el análisis técnico, ¿eh? Porque la mayoría, los jóvenes por lo general están en eso, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué crees que te da más tranquilidad? Para mí el análisis fundamental, para ti. Es que mira, eh, te diría que es un componente, porque mire, si nosotros no estamos preparados, digamos, para tener la suficiente paciencia, no vamos a estar tranquilos ni con el fundamental. Y yo creo que la clave es un trabajo interior para tener esa tranquilidad que tú me dices, aunque sea en una tormenta, que creamos que probablemente no, que pensemos que no haya solución. Es muy importante lo que se llama normalmente como desarrollo personal, ¿no? Es muy importante la conexión, que para mí es un tema de conexión, ¿no? Y el trading, si bien es cierto, implica de un mejor manejo de esa parte de nosotros como ser humano, pero sí es posible, ¿no? Yo agradezco a la circunstancia de que haya podido iniciar con trading y no con bolsa, porque hubiera sido un poquito más cómodo para mí la bolsa. Pasar de la bolsa, pasar de acciones a hacer trading, no te digo que sea difícil, pero se complica un poquito más porque estás pasando de un vehículo que no es muy rápido a un vehículo veloz. Entonces implica que te prepares más. Pero cuando me ha tocado pasar de trading a hacer bolsa, no lo he sentido mucho, la verdad. No lo he sentido mucho. Es como que más llevable, vamos. Entonces, si es una persona que no se quiere complicar la vida, en el buen sentido de la palabra, que obviamente para mí ese complicarme la vida es aprender más, pues está bien análisis fundamental, está bien la bolsa. Ahora pasemos, a un poco más tema educativo. Tú levanta un poco la voz. Vale, vale. Ahora pasemos, a un contenido educativo. Si cuando Bloomberg da una noticia, ¿qué te da una vela japonesa, un análisis técnico?
antes de que la gente o la masa se entere. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. Ya. Vamos a suponer que hoy Bloomberg lanza una noticia, sea lo que ¿Ya? sea, ¿vale? Sea un activo de oro, de lo que sea. ¿Qué te da una vela japonesa o un análisis técnico? Ventaja antes de que se entere las masas. O sea, ¿cuál es la ventaja de un análisis técnico frente a una noticia? No sé si me logras entender. Esto me serviría, mira, eso me serviría si estoy haciendo trading, si estoy haciendo opciones en Bloomberg, guiarme de la vela, ¿ok? Pero cuando hay noticias normalmente en opciones, ¿ok? Cuando normalmente hay noticias en opciones, dependiendo de la noticia, puedo operar o no. Pero es muy importante. Ahí, por eso te decía, en opciones es que yo debo aplicar fundamental. Ese es otro tema de las opciones también. Cuando tú operas opciones, tienes que estar ahí con yo uso mucho Yahoo Finance. Creo que tú usas me habías dicho Investing, creo, ¿no? Tu volumen. Utilizo Investing, todas las Sí. plataformas en sí. Utilizo Yahoo Finance, P3, Semana Económica, Gestión, joder, todo lo que se me da información lo utilizo yo. Ya en caso de opciones he aprendido a verlo últimamente, en Investing. Así te da, aprendido a analizar, a mezclar, y, ¿cómo puedo decirlo? Como por práctica, nadie me enseñó. Me aprendí a analizar lo que era opciones. ¿Para qué? Para comprar y para entrar en el momento. Ya, y así que yo aplico ahí un 2% de análisis técnico, un poco de análisis de opciones y estoy aprendiendo en eso. Ah, bueno. Sí, vamos a pasar ya a la parte final. ¿Cuál es el libro que te cambió la vida? Uno que leíste. Eh, diría que obviamente, ¿no? Que he tenido que leer. Mira, hay un libro yo diría dos. Uno en el tema espiritual y es El poder de la hora, The Power of Now, se llama este autor que hace mucho tiempo. De hecho, sea de paso, voy a volver a leer ese libro y ya creo que sería la octava vez. Eh, Eckhart Tolle es un alemán, vive en Estados Unidos y su proceso, me he identificado mucho con su proceso, ¿no? Pero sería genial, no, sería genial que yo les recomiendo Eckhart Tolle si quieren trabajar en la parte energética de conexión. Y, y yo diría que Los secretos de la mente millonaria, tema de mentalidad, de T. Harv Eker. Esos dos libros y el que estoy leyendo ahora también. Muy bueno, también creo que es la novena vez que lo estoy leyendo. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Si queremos mejorar Ostras, nuestras ese relaciones. libro es brutal, brutal ese libro. Principalmente yo, por ejemplo, a recomendar un librito, a ver, Influencia de Robert Cialdini y Robert Kiyosaki. Los dos, joder, son super libros, ¿eh? Bueno, si no lo ¿Mm? has leído, Influencia de Robert Cialdini, te recomiendo. Buen Me libro, está ¿eh? tomando nota Robert Cialdini, ¿no? Sí, Influencia. Sí, ya lo tengo. Sí, lo voy ¿Ya? a, lo voy a checar. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Cuál es la lección más cara? ¿Cuál fue tu peor pérdida monetaria? ¿Y qué lección aprendiste que no viene en los libros? Mm, interesante. En realidad no tiene que ver con las inversiones, pero sí tiene que ver con los negocios.
es por no invertir en un especialista. He hecho una deuda de más de $10,000 que hace poco nomás terminé de pagar. Y miren, para terminar, para cerrar esta pregunta, y es una recomendación para las personas que están viendo, si tú haces negocio, siempre asesórate de personas que saben más que tú. Si tú estás haciendo un negocio y hasta inversiones, tienes que tener un contador, tienes que tener un abogado y alguien eh, que te ayude en el tema de negocio. Es muy importante eso. Por omitir el contador es que hice una deuda de más de $10,000 con el Estado de Perú. Sí, Wow. Bien, si solo pudieras operar con algún activo el resto de tu vida, ¿cuál sería? oro, oro. Ah, consejo al pasado. ¿Qué le dirías a un Jorge cuando tenía cero en la cuenta? Cuando tenía muchas dudas, tal vez deudas, o sea, tal vez no pasaste por eso, pero algún consejo. O a una persona, ¿no? Que está en cero, supongamos, tú ya que hablando ya más del tema ya, joder, ¿cómo se lo puedo pronunciar? Bueno, ya se me fue de la mente, vamos, ¿qué consejo? Sí, lo he vivido. ¿Qué le diría? Que sea resiliente, que busque, que busque ayuda interior, que no mire nada afuera. Y es lo que de una u otra manera hice, ¿no? Que sea resiliente, que se adapte a las situaciones y que tenga mucha fe porque siempre hay alguien que está ahí contigo. Wow, qué lección. Me lo voy a anotar acá en mi libreta. Definición de riqueza. ¿Quién es la riqueza? Para mí, definición de riqueza es el grado de paz, tranquilidad, plenitud que puedas tener en tu vida. ¿Qué tal te pareció la entrevista? Ya llegamos al final. Bueno, tal vez te tendremos en otra ocasión por acá porque hemos quedado muchos temas por tratar y por el tiempo no se puede continuar, pero cuéntanos un poquito, ¿qué tal te pareció? Ya, Steve, mira, primero quiero agradecerte por esta entrevista. Nos hemos cruzado por ahí, algunas cositas han pasado, hemos postergado, pero aquí estamos. Para mí es un gusto compartir cierto conocimiento que me ha tomado estos más de 10 días de formación en mí como ser humano, en mi crecimiento y más de 6 años de experiencia en los mercados financieros, ¿no? Incluyendo trading, también lo que es bolsa de valores. Me he sentido muy cómodo, la verdad. Por ahí algunas preguntas que me han hecho cavilar un poco, pensar un poco, pero sí, muy bien, la verdad. Y eso es lo que me gusta, un poquito como que, ¿no? Sobrepensar algo para poder tener una respuesta, ¿no? Pero sí, nada, para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Les invito a que sigan la cuenta de Steven, si aún no siguen ahí, seguramente él les deja sus redes sociales. Jorge Alba le pueden encontrar en Instagram, pueden encontrar en TikTok, en YouTube. Estoy como Jorge Alba Oficial en Instagram y en TikTok y como Jorge Alba, me pueden encontrar como Jorge Alba en Facebook o también en YouTube. Gracias, Steven, por esta oportunidad y de verdad un abrazo a todos. Bien, wow, me parece excelente. Igual, sí, estamos acá aprendiendo, todos aprendemos, aunque sea un poquito. Bien, ahora te voy a dar la oportunidad que tú despidas este programa, esta entrevista, como con la frase que tú quieras, una frase tal vez motivacional, no lo sé, algo. Despide la entrevista. Bueno, y conmigo, hasta luego, bye. Dale, chicos, listo. Gracias, Steven. Ya, lo que yo podría decirles, ya para cerrar esta entrevista que Steven ha tenido
el agrado de invitarme y también yo gustoso aquí, decirles que persigan sus sueños y la única forma de perseguir nuestros sueños es aprender habilidades, trabajar en nuestra mentalidad y buscar, si hay algo que podría dejarles es que busquen incomodarse todos los días. No busquen, no pidan a Dios evitar errores, pidan tener la suficiente inteligencia y la sabiduría para superarlos. Un abrazo, los quiero mucho. Chao, chao.